pasaje. Ni lo voy a buscar aquí en la Biblia porque me lo sé de memoria. Exacto. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice la Biblia? He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, analicemos brevemente qué significa la regeneración. La regeneración significa o implica un cambio de vida. La regeneración implica un nuevo nacimiento. Significa un nuevo ser. Significa una nueva persona. Tal como lo dice Pablo, significa una nueva criatura. Y yo creo que este era el primer paso para entrar a la iglesia cristiana. Y yo pregunto, ¿ha cambiado esta norma? La respuesta es no. La norma continúa siendo el mismo principio. Todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, tenemos primero que comenzar con este paso precioso de la vida cristiana. Nacer de nuevo, la regeneración, un cambio interior, un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de valores, un cambio de corazón en la vida. Por eso yo pregunto, hermanos, ¿podremos seguir siendo los mismos si ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? La respuesta es no. Es que si una persona dice, por ejemplo, pastor, yo acepté a Cristo, pero fíjese que sigo siendo el mismo borracho, sigo siendo el mismo drogadicto, sigo siendo el mismo que agarro las cosas que no me pertenecen, sigo siendo el hombre malhumorado o la mujer de mal genio, de mal carácter. O pastor, yo tengo 5 años asistiendo a la iglesia, pero yo no he cambiado mi vida. La pregunta es, ¿realmente esta persona habrá nacido de nuevo? Probablemente no. Probablemente esta persona necesita comenzar una vez a dar este paso de la regeneración, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa vivir con Él, estar con Él, pertenecer a Él. Estar en Cristo significa que mi vida cambia cuando yo estoy de la mano con el Señor. Por eso, hermanos, el joven cristiano no puede ser el joven con costumbres y hábitos malos si ha conocido a Cristo. El adulto cristiano, si ha conocido a Cristo, no puede ser el mismo si tenía vicios y malos hábitos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Una regeneración, una nueva criatura. Regeneración significa que Dios te está transformando la vida de una manera radical. ¿A qué cosas viejas se refiere el apóstol Pablo? Porque él está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Hermano, cuando usted aceptó a Cristo, ¿cómo sintió usted en su corazón? Expréselo. ¿Cómo sintió usted cuando usted, ya sea que levantó la mano, ya sea que alguien oró por usted, ya sea el pastor, un evangelista, un ministro, un amigo suyo, una amiga suya? ¿Cómo se sintió en ese momento cuando usted recibió a Cristo? Cuénteme, hermana Margarita, así rapidito, cuénteme. Pues yo sentí mucha emoción y me sentí bien arrepentida de todo corazón, pero también sentí como que Él estaba llegando a mí y que yo no me lo merecía. Me dieron ganas de llorar y de alegría, de emoción, y fue una mezcla de cosas bellas y de culpabilidades y emociones. Muy bien. Muy bien, es un bonito testimonio porque en realidad son experiencias muy lindas. Lo que dice la hermana, sintió emociones, también arrepentimiento, y yo creo que eso es el ser transformados por el Señor, el permitirle a Dios que entre en nuestras vidas. ¿Alguien más? ¿Qué experiencia? ¿Cómo sintieron ese momento de ese encuentro personal con Jesús? ¿Alguien más? De los que estamos aquí nadie sintió. ¿Solo la hermana Margarita sintió algo? Mirna, vamos a ver. Yo antes de conocer al Señor, mi temor era siempre el infierno. Así que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, para mí sentí como que la salvación, o sea, como que allí yo ya estaba segura que yo iba a ir al cielo, porque yo entendí de que Él sí había muerto por mí y que me había dado la salvación eterna. Entonces esos temores que yo tenía del infierno, de que cuando me muera me voy a ir al infierno, eso totalmente desapareció.
Imagínense, este es otro tipo de experiencia. Mirna tenía miedo a esto del infierno. Era su temor, pero su temor desapareció cuando entregó su vida a Jesús. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene una experiencia maravillosa. Esto de la regeneración le podríamos llamar como una metamorfosis espiritual. ¿Qué es una metamorfosis espiritual? Meta significa cambio. Y nosotros vamos cambiando en la vida cristiana. Desde el momento en que le decimos, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, nosotros somos regenerados por el Señor. ¿De qué cosas nos regenera Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas viejas? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? El mal carácter, el mal genio, malas costumbres, las malas costumbres, los vicios, las malas palabras. ¿No cree usted que cuando aceptamos a Jesús hay un cambio de valores bien radicales? Si antes yo no creía en Dios, ahora yo me he abrazado de Dios y no lo voy a soltar porque lo he hecho mi Dios. Si yo antes era un idólatra que adoraba imágenes y prendía velas a las imágenes, ahora yo rechazo todo eso. ¿Por qué? Porque yo he abrazado mi fe en el Señor. Entonces, lo que estoy tratando de decir con todo esto, mis queridos hermanos, es que esas cosas, según la Biblia, esas cosas ya pasaron. Ahora, ¿cuáles son las cosas nuevas que hemos recibido? El gozo, paz, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Porque la Biblia también dice que Dios ha derramado su amor en nuestras vidas. Y dice que el Espíritu Santo ha entrado también en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Según Gálatas capítulo 4, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, imagínese usted, nos hemos despojado del mal carácter, aunque le voy a decir que algunos manejan un genio todavía, siendo cristianos, que yo digo, Señor, ayúdalo, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo. Yo creo, hermanos, que todos luchamos, o muchos de nosotros luchamos con el carácter, luchamos con nuestro genio. Allá de vez en cuando como que las viejas, no hablo de la esposa, hablo de las viejas costumbres, como que a veces se nos salen. El viejo hombre que está ahí todavía, que no hemos logrado aniquilarlo, matarlo, que no le hemos entregado áreas de nuestra vida al Señor. Ese viejo hombre se rebela contra el Espíritu y a veces queremos vivir como antes, pero mis hermanos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser completamente diferente. Y con esto lo que estoy diciendo es que el primer requisito, la primera norma bíblica, la primera norma espiritual para que alguien pertenezca al cuerpo de Cristo, lo primero que tiene que hacer es regenerar su vida delante de Dios, invitándole a Él como Señor y Salvador de su vida. A esto en la Biblia se le llama la regeneración o se le llama la conversión. Y cuando uno se convierte al Señor, cuando uno se regenera en el Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Y esta es la primera norma para que una persona pertenezca al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo pertenecemos al cuerpo de Cristo? A través de la fe y a través del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 9 al 11. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿a qué iglesia pertenecemos? Sí, a la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Pero esta es una iglesia local. Pero pertenecemos a cuál iglesia? A la Iglesia Universal del Cuerpo de Cristo. Las iglesias locales son la manifestación de la Iglesia Universal de Cristo.
Y la Iglesia Universal de Cristo la componemos todos aquellos que en todo el mundo declaramos y confesamos que solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal. Y si en Marte y si en la Luna hubieran otros personajes que no conocemos y confiesan que Cristo es su Señor y Salvador, también pertenecen al cuerpo de Cristo. Si existieran, si hubieran marcianos, si hubieran extraterrestres. Ahora, bíblicamente hay extraterrestres, pero son los ángeles, porque son fuera de esta tierra, son extraterrestres. No vamos a entrar en ese punto. Sin embargo, si hubieran otros seres vivientes con razonamiento y entendieran el Evangelio del Señor, ellos también pertenecerían al cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, qué lindo es pertenecer a la iglesia del Señor. Generalmente nosotros decimos, vamos a la iglesia. Deberíamos decir, vamos al templo. Porque en el templo se reúne ¿quién? La iglesia bautista Esperanza Viva. Mis hermanos, la iglesia son ustedes. La iglesia soy yo. La iglesia somos todos nosotros. Y como somos todos nosotros la iglesia, ¿qué debemos hacer? Amarla, quererla, protegerla, proveer para la iglesia, gozar del compañerismo, protegernos y cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Termino con esto. Si la iglesia fuera una organización y no un organismo viviente, la iglesia, en lugar de ser un organismo viviente, la iglesia sería un club social, en donde venimos para platicar, conversar, comerciar o comercializar y hacer tantas cosas, pero menos orar, cantar, predicar, leer la Biblia, bautizar, diezmar, ofrendar y tener comunión unos con otros. Pero gracias a Dios que la iglesia no es un club social. La iglesia es un organismo viviente, y este organismo viviente tiene como primer norma la regeneración, que es la conversión en Cristo, basado en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Por qué no repetimos juntos 3 veces para terminar? 2 Corintios 5, 17. No tenemos al frente hoy a nuestro texto, pero búsquelo ahí en su Biblia. Y vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 veces más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La última vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. El próximo miércoles estaremos estudiando más acerca de la iglesia. Le voy a decir por qué quiero que estudiemos esto. Porque quiero que entendamos que la iglesia tiene que avanzar, que la iglesia tiene que caminar, que la iglesia tiene que prosperar. ¿Recuerdan el mensaje del domingo, hermanos? Los que estuvieron el domingo acá. ¿Sobre qué prediqué el domingo? Exacto. Enfocándonos en nuestra causa. Y el domingo yo dije que muchos nos dormimos de la causa, y muchos estamos dormidos y estamos cómodos porque se nos ha olvidado la causa del evangelio. Entonces, con este estudio que me va a durar, no sé, voy a tratar de hacerlo en 2 miércoles más para terminar, para no estar hablando solo de la iglesia, pero mi propósito es que sepamos, profundicemos y que crezcamos en nuestras vidas personales, para también poder proyectarlos a otras personas que no conocen del amor del Señor Jesús y traerlos a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones y gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en nuestra iglesia. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos guardes y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos y amigos, muchas bendiciones. Y te pedimos también, Señor, que bendiga nuestros diezmos y ofrendas y que sean de gran bendición para tu obra en nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos todo. Amén.